Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema áreas bajo la curva integral definida. Vamos a la primera pregunta, número 65. Determinar el área comprendida entre las gráficas de las funciones y igual a 3 y y igual a 8 en el intervalo 2,7. Bien, antes de iniciar recordemos el fundamento de lo que estamos expresando aquí. Primero, tener en cuenta que la integral de f de x en un intervalo a, b se puede representar, o el significado que tiene es el del área bajo la curva de esta función. Es decir, esta es la función f de x, que recordemos, esta curva me aparecería de ir tabulando y graficando los valores, es decir, con cada x obteniendo una y, y entonces dentro de este intervalo, toda esta área bajo la curva tendría el significado de ser justamente la integral, es decir, me darían unidades cuadradas. Lo que vamos a tener después es de que si la integral de f de x en el intervalo a b tiene esta representación como área bajo la curva en este mismo intervalo, cuando yo tenga dos curvas, vamos a ver por ejemplo esta curva acá, y yo quiero obtener el área bajo esta curva, nada más, es decir, la que está comprendida entre f de x y esta que vamos a llamar g de x. Entonces esta curvita en azul es f de x, este en negro es g de x y va a ser dentro del mismo intervalo. Lo que quiere decir es que también esta función g de x pues también tiene un área bajo la curva. Es decir, que si yo escribo aquí la integral nuevamente desde a hasta b, porque es el mismo intervalo de g de x, esta tiene su respectiva área bajo la curva, es decir, el área bajo la curva de esto, como ya vimos al momento de resolver la integral, sería esta parte. De modo que cómo hacer yo para conocer justamente el área comprendida entre estas dos curvas, pues como notamos es una resta. Entonces para obtener el área bajo la curva entre, más bien comprendida entre f de x y g de x, lo que yo tendría que hacer pues es justamente esta área bajo la curva, es decir, de a b, de la función f de x, lo que tenía en rojo, menos la integral de qué, pues también desde a hasta b, pero ahora de g de x. De modo que vamos a usar esto para resolver a continuación. Voy a resolver las dos integrales, es decir, como si fueran ejercicios por separado, y al final solamente las resto para conocer esta área bajo la curva. Bien, teniendo en cuenta esto, pues pasamos a nuestro ejercicio, que va a ser que aquí yo ya tengo las dos funciones. Esta va a ser mi f de x y esta mi g de x, que en realidad no importa cómo las nombremos. De todos modos, si me diera un área negativa en este caso, como es el área comprendida, pues quedaría de manera normal. Bien, ahorita para fines prácticos y como lo estábamos viendo, vamos a nombrarlas de esta manera o al revés para que no vaya a haber dudas. Bien, lo que estábamos viendo entonces es que hay que resolver primero la integral, en este caso desde a hasta b, de una determinada función. En este caso podemos poner g de x o f de x, recordemos que para este caso nos va a dar lo mismo, menos la integral desde a hasta b de f de x. Esto que yo puse aquí vendría a ser como mi fórmula en la cual yo sustituiría. Vemos que el intervalo es lo mismo. Y entonces cada uno de estos va a ser como si fuera un pequeño ejercicio del anterior. Entonces yo tendría aquí que tengo la integral, y en lugar de poner mi intervalo a b, vamos a poner que va de 2 a 7, que es el intervalo que me dé el ejercicio, y en lugar de g de x ponemos mi función, que en este caso es 8. Notemos que no tiene x, y bueno, aquí naturalmente esto lleva su diferencial de x. Del otro lado vamos a tener lo mismo, es decir, este bloque, que va a tener su propio intervalo, aunque es el mismo, de 2 a 7, y la función que tengo es 3 diferencial de x. Entonces, notemos nuevamente que ya tengo la estructura aquí, una primera integral, es decir,
la inicial, la que tendríamos en este caso, por ejemplo, en la parte de arriba. Y en el otro caso, aquí f de x, la otra curva. Lo que me interesa es tener las dos representaciones justamente de la curva. Recordemos que es indistinto cómo las ponga. Entonces, por ejemplo, aquí aparecía f de x menos g de x y aquí aparece al revés. Esto no me va a dar ningún problema. Y procedemos a integrar. En este caso, como vemos, es sumamente sencilla, porque como es una constante, pues solamente se debe agregar la x. De modo que me queda esta integral. El resultado es 8x en el intervalo de 2 a 7. Recordemos que de aquí a acá ya resolví la integral, por eso le quito la integral, el diferencial de x, y el intervalo queda expresado de esta manera. Aquí, ¿cómo va a ser? Pues que me va a quedar 3x, nuevamente como es constante, solo le agrego la x en el mismo intervalo. Y aquí el signo negativo, que ya dijimos cuál es su interpretación. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es sencillamente hacer las operaciones. Recordemos cómo hacemos esto, que es 8x. Recordemos, en lugar de la x pongo los paréntesis, menos 8x. Es decir, aquí vamos a poner los intervalos. El intervalo mayor, intervalo más grande. Pongámoslo en otro color. Y aquí el más pequeño. Luego el signo negativo, recordemos que este signo negativo es el que viene desde acá arriba. Y nuevamente aquí, pero ya es un 3. Entonces va a ser 3, mis signos, mis paréntesis, menos. Y nuevamente aquí los intervalos que tengo, que es 7 y es 2. Nuevamente es importante recordar que todo esto corresponde a la primera integral y todo esto corresponde a la segunda integral. Si bien yo podría ir ya haciendo las operaciones de esta manera para que quitar este signo negativo, es recomendable dejarlo hasta el final para que no se confundan, porque si no habría que poner aquí algunos paréntesis. Recordemos también que este signo negativo ya se explicó en los temas anteriores, correspondiente a una integral que es el intervalo mayor menos el intervalo menor. Esta es como la misma lógica, pero es importante también acomodar aquí estos de manera adecuada. Si hubiera dudas en cómo hacer esta parte, es decir, desde la pura integral hasta acá, hay que revisar los temas anteriores de una sola integral, área bajo la curva. Bien, entonces realizamos la operación. 8 por 7, 56, 8 por 2, 16. Y la que sigue, 3 por 7, 21. Y aquí no le había puesto el 3. Recordemos que es un 3. 3 por 2, 6. Que corresponde a la segunda integral. Juntamos aquí 56 menos 16 me va a dar 40. Y aquí 21 menos 6 me da 15. Nuevamente recordemos, si yo tuviera los ejercicios por separado, es decir, el puro resultado de esta integral, la integral de 8 desde 2 hasta 7 sería de 40 unidades cuadradas, y en este caso la integral de 3 desde 2 a 7 sería 15. Es decir, por separado estos ejercicios ya los habría acabado. Pero aquí, por lo que dijimos del área bajo la curva, entonces tenemos que realizar la última resta. En este caso 40 menos 15 me da 25. Y entonces este es mi resultado, 25 unidades cuadradas, pongámoslo así, que es como el resultado de ambas. Probamos mi resultado, que es de 25, y como vemos es correcto. Recordemos que si yo hubiera acomodado al revés lo que tenía como g de x menos f de x, los hubiera acomodado de manera contraria, pues la resta me habría quedado al revés. Es decir, en lugar de 40 menos 15 me habría quedado 15 menos 40 y mi resultado habría sido negativo. Ese en la aplicación habría dado incorrecto, por lo que hemos explicado. Lo que nos interesa es el área comprendida entre las dos curvas. De modo que habría que cambiarle nada más el signo y ya me quedaría correcto. Pasamos a la siguiente pregunta, número 66. Determinar el área comprendida entre las gráficas de las funciones y igual a 4x más 9
y y igual a 12 en el intervalo 4,11. Iniciamos poniendo los datos, en este caso las dos funciones que tengo, 4x más 9 y 12, el intervalo que es de 4 a 11. Recordemos que lo que emplearemos como fórmula es justamente una integral menos la otra integral definida dentro del mismo intervalo. Y también por lo que habíamos dicho que aquí es indistinto cuál tomemos como f y cuál tomemos como g. Entonces ahorita vamos a tomarla nuevamente como f de x y la de aquí abajo como g de x, para que vean que no hay ningún problema en cómo se tome. Bien, entonces recordemos que lo que vamos a hacer es como si fueran dos ejercicios de integral definida, los vamos a ir resolviendo por separado y al final haremos la resta respectiva. La manera en la que queda esto entonces es la integral, mi g de x es 12, entonces esto me queda tal cual así, 12 diferencial de x, en el intervalo que tengo que es de 4 a 11. Vamos a retomar los colores para que sea más sencillo, esto en moradito. Luego este signo de resta, que es este de acá, y vamos a tener aquí la integral, en lugar de a b es de 4 a 11 nuevamente, y mi función f de x es 4x más 9. Recordemos que aquí ya hay dos términos, entonces vamos a tener que tener cuidado con eso. Bien, seguimos resolviendo, recordando que la integral de 12, como es una constante, pues sencillamente se le agrega una x y me sigue quedando en el mismo intervalo, de 4 a 11. Luego la resta que venimos poniendo desde acá y aquí la integral de 4x más 9. Recordemos la integral de 4x, pues en este caso me va a quedar como 2x cuadrada. Ya no me detengo aquí en el desarrollo tal cual de la integral, pero recuerden aquí el exponente es 1, se le suma otro, quedaría 2, por eso me queda x cuadrada, y luego el número que encontré divide al de acá, o sea 4 entre 2, pues me daría 2. Y lo puedo comprobar, si yo derivo 2x cuadrada, este 2 baja y quedaría como 4x. De cualquier modo, espero no haya dudas con esto, pero si no, tendrían que repasar los temas tanto de diferencial como los inicios de la integral que se vieron al inicio del curso. Bien, y en este caso también aparece un más 9, en este caso recordemos que no hemos terminado porque son dos términos, y esto me queda como 9x, es decir, cada uno tiene su respectiva integral. Y todo esto va a estar valuado en el intervalo también de 4 a 11. Entonces nuevamente tengo como los dos bloques que vienen aquí de las diferentes integrales. ¿Cómo queda esto? Pues la sustitución es sumamente sencilla, es 12, que en este caso es un 11, lo que sustituyo acá, menos, pongámoslo con color negro, 12 y en este caso por 4, recordando que los intervalos es lo que se pone acá. Y nuevamente este signo menos, que es el que está dividiendo las dos integrales y que vamos a hacer la resta al final. ¿Cómo queda esta sustitución? Recordemos que aquí como es en dos términos, pues hay que poner un término tal cual como viene aquí para el 11 y otro término para el 4. Entonces, esto es la primera integral. La segunda, ¿cómo queda? Pues que voy a copiar esto mismo, solo que en lugar de la x, pues pongo los paréntesis. Recordemos aquí, esto es lo que corresponde al 11, porque el 11 tiene que aparecer en los dos, y luego menos el que aparece en el 4. Aquí recordemos que hay que hacer primero toda esta operación y luego toda la que viene. Pongámosle corchetes. Bien, y aquí es nuevamente 2 por x cuadrada más 9x. Y aquí en este caso va a aparecer un 4. Aquí es donde podría empezar a haber confusiones si no tenemos cuidado con los signos. Por eso es recomendable que vayan desarrollando primero tal cual vienen los diferentes elementos. Recordemos nuevamente también que este signo menos es el que me va a hacer la relación que va desde un intervalo, es decir, a 4 le quitamos, más bien a 11, que es lo final, le quitamos lo de 4 y de ese modo me queda lo que está en ambos intervalos. Bien, entonces pasemos a resolver las operaciones. Aquí no hay ningún problema. Es 12 por 11, que es lo que tenemos acá.
132. Bueno, vamos a hacerlo todo de una vez. Entonces sería 12 por 11 menos 12 por 4. Esto me da 84, que sería el resultado de la primer integral, 84 unidades cuadradas, es decir, aquí habríamos acabado. Menos, y aquí como tenemos varios términos, principalmente por este integral, pues vamos a desarrollarlo todo. Nuevamente, este menos de aquí es el que sigue siendo el de acá, el que me separa las dos integrales, y lo que viene acá es el resultado de la segunda integral, la que nombré como f de x. Bien, ¿cómo lo pongo entonces? Vamos a hacer primero la sustitución, es decir, de estos dos elementos. ¿Cómo me queda el primero? Pues lo pongo como así, 2 que multiplica a 11 elevado al cuadrado, 2 por 11 al cuadrado, más 9 por 11, que es nada más esto lo que estoy sustituyendo. Esto me da 341. Entonces aquí, esto me da 341, pero yo aquí aún no acabo. Vamos a poner este signo menos en azul. Y esto va a ser menos la misma función, pero valuada en 4, que corresponde al segundo intervalo. Entonces vamos a hacer esto mismo, 2 por 4 al cuadrado, 2 por 4 al cuadrado, más 9 por 4, más 9 por 4. Y esto me da 68. Entonces recordemos que esto que estoy haciendo aquí es apenas el resultado de esta. Entonces voy a hacer primero esta operación. Vamos a seguir los caminitos, entonces como teníamos, nuevamente, ¿cómo sería adecuado que lo pusiéramos? Esto que encierro aquí en rojito corresponde al intervalo que viene en 11. Y pongamos aquí con azul esto de aquí, que esté en azulito, corresponde al intervalo de 4, más bien al elemento valuado en 4. De modo que aquí este resultado en rojo es el de 11 y este es el de 4, pero recordando que estos corresponden a la misma integral de acá. Entonces, ya que tenemos esto en mente, pues es dentro de ese intervalo es 341 menos 68. Vamos acá para que se vea. 341 menos 68 y me da 273. Entonces este 273 pues es el resultado de esta integral. Aquí hay un signo menos y aquí hay un 84 que corresponde a la primera integral. Hacemos la resta, aquí como podemos ver ya me va a dar negativo, 84 menos 273 y me da menos 189. Menos 189. Y recordando entonces que este signo negativo, digamos aquí no tiene sentido porque es nada más el área entre las dos curvas, no puede ser negativa. Entonces, sencillamente, aunque aquí me dé negativo, pues en el resultado lo ponemos como positivo. Probamos mi resultado entonces, que es 189. Como vemos es correcto. Recordemos que si lo hubiéramos puesto en negativo, vamos a verlo, me daría incorrecto. Entonces recuerden siempre ponerlo en positivo. Vamos a la última pregunta del bloque, número 67. Determinar el área comprendida entre las gráficas de las funciones y igual a 3x más 4 y y igual a x más 3 en el intervalo 3,7. Iniciamos con la resolución, que es poniendo los datos. En este caso, mis dos funciones, y igual a 3x más 4 y y igual a x más 3 en el intervalo 3,7. Aquí la fórmula, noten, a propósito la he puesto al revés de como lo habíamos ido poniendo. Si había puesto yo antes g de x menos f de x, recordando que no importa, o sea, no importa, digamos, lo importante en este caso es la resta y que son dos integrales por separado, es decir, resuelvo una, resuelvo otra y la resto. Ese es el fundamento principal, para que no haya haber confusiones de por qué en el anterior puse eso. Eso es muy importante y esto les puede ser particularmente útil si están teniendo dudas o problemas en ello. Es resolver una integral, resolver la otra integral y restarlas. Ese es nada más lo único que hay que hacer, la diferencia en positivo.
Aquí los procedimientos pueden llegarse a ver bastante desarrollados y largos porque las voy desarrollando los dos al mismo tiempo. Pero entonces este es un buen consejo que pueden tomar si empiezan a tener problemas en el desarrollo y demás. Solo resuelvan una, resuelvan la otra y al final ponen la diferencia, es decir, la resta en positivo y ya, eso es todo. Bien, entonces en este caso pues vamos a seguir asignando nuevamente mi f de x y mi g de x, que de la misma manera podrían quedar al revés y no habría ningún problema. Entonces empezamos con la resolución, que en este caso es la integral, en este caso del intervalo de 3 a 7, que es el que me marcan, de mi f de x, que es 3x más 4, diferencial de x, que recordemos que está ahí presente, este signo negativo, que es el de las restas de las dos integrales, y luego la otra integral que también es de 3 a 7, y en este caso g de x vale x más 3, diferencial de x. Entonces procedemos a la integración de esta parte. ¿Cómo me quedaría aquí en este caso? Pues es x cuadrada, porque es 1, y sería 3 medios de x cuadrada más 4x. Esa sería esta integral, que va desde 3 hasta 7. La segunda integral sería x cuadrada entre 2 más 3x. Recuerden, aquí ya estoy haciendo las integrales de manera directa. Si tuvieran dudas de cómo se hace, hay que checar los temas anteriores justamente de la integral. Y esto queda en el mismo intervalo. Bien, entonces procedemos justamente a la resolución, que es evaluar tanto la primera integral como la segunda integral. Recordemos que están separados por este signo negativo. Bien, ¿qué es lo que sigue entonces? Aquí es poner 3, mi paréntesis, aquí son 3 medios, paréntesis al cuadrado, más 4 y los paréntesis. Esto evaluado nuevamente de 7 a 3. Lo que significa que entonces voy a poner esto dos veces, uno para el punto 7 y otro para el 3. Entonces procedemos a acomodarlo. Me quedaría 3, esto es al cuadrado, entre 2 más 4. ¿Sí? Noten entonces nuevamente, como lo habíamos indicado, estas dos corresponden a la misma integral, solo que en una sustituyo el 7 y en la otra sustituyo el otro valor, que es el 3. Y esto corresponde solamente a la primera integral. Después voy a anotar lo de la otra integral, es decir, menos todo lo demás. En esta ocasión entonces voy a desarrollarlo primero de una sola integral y después de la otra para que no fuera a haber problemas. Pero recuerden que es indistinto si lo van desarrollando todo a la par. Nada más que en ese caso pues habría que tener mucho más cuidado con los signos y las sustituciones. Bien, ¿cómo me quedaría esto entonces? Pues esto, recuerden que lo puedo sustituir tal cual viene, entonces sería 3 medios, ¿no? Como viene aquí, por 7 al cuadrado más 4 por 7, que es lo que me aparece aquí. Recorramos esto para ver el desarrollo posterior. Y esto es igual a 101.5. Entonces, esto es 101.5, que corresponde a evaluar en la integral mi intervalo más grande, es decir, el 7. Y a esto se le va a restar esto mismo, es decir, 3 medios por, aquí en lugar de ser 7 es 3 al cuadrado, más 4 por 3. Todo esto corresponde a la función que tengo evaluada en el intervalo menor y es de 25.5. 25.5. Es muy importante tomar en cuenta que esto que estoy resolviendo corresponde únicamente a la primera integral. Entonces aquí hago la resta, 101.5 menos 25.5 y esto me da 76.
76 unidades cuadradas, que es el resultado de la primera integral. Pongámoslo así de una vez. Bien, pero no he acabado porque me falta la segunda integral. Entonces aquí recordemos que este signo menos, signo menos, signo menos, pues va a seguir apareciendo. Es decir, aquí todavía voy a hacer una resta después. Y lo que sigue es hacer ahora lo de la segunda integral, que vamos a ponerlo de este lado. Espero que se note más o menos. Aquí esta línea roja separa la primera integral, que es f de x, y aquí esta línea morada lo que corresponde a la segunda integral. En todos los casos hay un signo menos, que es la operación que vamos a efectuar al final. Bien, procedemos entonces a hacer la operación de este lado. Si puse esta división es para de momento ignorar todo lo demás, es decir, podemos poner esto aquí y hacer de cuenta que ya nada más estoy resolviendo esta otra integral. Bien, ¿qué hay que poner entonces? Pues es x al cuadrado entre 2 más 3 por x, pero recordemos que esto va a ser para el 7 y luego hay que poner esto mismo nuevamente, es decir, menos x al cuadrado entre 2 más 3 por x. Y de esta manera recordamos que este signo negativo va a afectar a todo esto. Por eso es que voy a hacer la sustitución de manera directa. Nuevamente aquí pues se sustituye un 7, es decir, es la función valuada en 7 y luego la función valuada en 3. Entonces nuevamente primero hacemos este cachito, luego este otro cachito y al final haremos la resta. Lo vemos entonces es 7 al cuadrado, que es lo que tengo acá, 7 al cuadrado entre 2, menos 3 al cuadrado, menos 3 por 7. Perdón, es 7 al cuadrado entre 2, que es esta parte de acá, más 3 por 7. Me estaba adelantando. Bien, esto es únicamente lo que estoy sustituyendo aquí. El resultado de esto es 45.5. Pero aquí sigue habiendo la resta, que es lo que hemos dicho de los intervalos, que se ve en el tema anterior, menos ahora esta sustitución, que va a ser 3 al cuadrado entre 2 más 3 por 3. Y que esto me va a dar 13.5. Al hacerlo de esta manera me quito de problemas con los signos. Si ustedes lo quisieran sustituir aquí, les daría un error porque este signo menos afectaría a las dos. En todo caso habría que cambiarle el signo a ambas. Creo que esta manera es más conveniente para que sigan el desarrollo justamente de cómo se debe de hacer. Y finalmente hacemos esta operación, 45.5 menos 13.5. Me da 32. De modo que aquí lo que tengo son 32 unidades cuadradas. Bien, lo voy a volver a repetir. Lo que tenemos aquí entonces es que cuando yo tengo mi integral, tengo mis integrales, la resuelvo. Entonces a partir de aquí lo que tengo es que el resultado de esta primera integral se pone dos veces, una para el intervalo mayor que es 7, otra para 3. Entonces en una se evalúa el 7, en otra el 3. Luego ya que lo tengo, sustituyo esto en la calculadora, tengo el resultado de esta, es decir, cuánto me da valuada en 7, luego cuánto me da valuada en 3. Hago la resta, recordando que esta resta corresponde al intervalo y obtengo el resultado de la primera integral. Hago lo mismo para la segunda, es decir, que a partir de la integral que tenía de x más 3, la resuelvo y esta función la pongo dos veces. Una para el 7, que es el intervalo mayor, y otra para el 3, que es el intervalo menor. Luego obtengo los resultados parciales de cada una de ellas, es decir, el de 7, el de 3, y hago la resta. Recuerden que esta resta corresponde a la de los intervalos. De modo que así obtengo el área bajo la curva de esta función. Ya que tengo las dos áreas bajo las curvas, las demás, de las dos, sencillamente hay que hacer la resta. Es decir, el signo negativo inicial que tenía es el que hago al final.
para obtener justamente el área comprendida entre las dos curvas. Probamos nuestro resultado, 44 unidades cuadradas, que es correcto.